Un abogado que se retira nos cuenta sus secretos. Yo empecé a trabajar en los 90 en una fábrica de tubos, pero hice algunos amigos en la oficina. Una vez, en la fiesta de fin de año, escuché una historia del abogado de la empresa, el cual se jubilaba ese mismo día. Alguien le preguntó cuál fue su caso más memorable. Ahora, este tipo era gris, cabello gris, ropa gris, piel gris, incluso modales grises. No había nada distintivo de él. De hecho, en la fiesta anual de la empresa, que era conocida por su bebida, este tipo siempre estaba sobrio. Pero no esta noche. Él era abogado de contratos. Nunca llevó ni un solo caso. Que yo sepa, solo revisaba contratos todo el día. Posiblemente ya esté muerto, al igual que la mayor parte de las personas de esta historia. Pero, aún así, no voy a mencionar nombres de la empresa, ya que esas entidades viven para siempre. Entonces, hacemos tuberías de plástico, tuberías para agua, alcantarillado, conductos eléctricos, comunicaciones, etc. Éramos los segundos del mercado e intercambiábamos contratos con el mayor fabricante, ya que ambos pujábamos para poder suministrar a los mayores compradores del mercado. En nuestra jurisdicción había un departamento de comunicaciones del gobierno que se vendió y se convirtió en Big Teleco, gran empresa de telecomunicaciones. Nosotros suministrábamos tuberías verdes de telecomunicaciones para Big Telco, pero perdimos ese contrato a manos de la competencia. Después lo recuperamos, etc. La vida continuó. Un día, una nueva empresa internacional entró en nuestro mercado y empezó a quitarle negocios a Big Teleco. Llamemos a esta empresa Compañía de Telecomunicaciones OK. Así que perdimos el contrato con Big Teleco, pero obtuvimos el contrato de la empresa OK, el cual era mayor, ya que tenían que establecer toda su red desde cero. Mejor por nosotros. Es aquí donde el señor Gris entra en la historia. Repito, él era un abogado de contratos, no de derecho penal u otra especialidad, sino de contratos. Él recibe una invitación para asistir a una junta en Big Teleco, junto con unos cuantos miembros más de nuestra empresa, posiblemente sobre la próxima renegociación de los contratos. Cuando el señor Gris entra a la sala junto con su jefe, al otro lado de la mesa está el señor importante, junto con varios abogados de ataque, de los que te cobran $5 por palabra. Les tienen preparada una emboscada, con un requerimiento judicial sobre el uso del color verde. Ya saben, el verde estándar para tuberías de telecomunicaciones que estábamos usando para hacer las tuberías de la compañía OK, y estaban dispuestos a demandarlos por todo, incluido el fondo de pensiones, por atreverse a suministrar a la competencia. Tenían un estricto contrato sobre la mesa que debía ser firmado en ese mismo momento, o de lo contrario, otro abogado de $5 por palabra haría que un juez firmara una orden judicial para impedir la fabricación de cualquier tubería hasta que el caso se resolviera. Posiblemente era una amenaza vacía, pero incluso una pausa de 2 semanas en la producción podían acabar con nuestra empresa en el tiempo que los abogados se ponían de acuerdo con un juez para que nos permitieran fabricar otro tipo de tuberías. El señor Gris revisó el contrato y le dijo a mi jefe que lo firmara, ya que nos podían atar de pies y manos debido a su enorme tamaño y presupuesto, mientras que el contrato solo dejaba en claro que esas tuberías verdes en particular eran propiedad exclusiva de Big Teleco, y de que solo podían fabricarlas para Big Teleco. Se doblaron como una camisa y firmaron. La vida continuó sin que nosotros le hiciéramos ese tipo de tubería color verde a la compañía OK. Unos meses más tarde, el señor Gris fue a la reunión de los 20 años de su facultad de Derecho, y adivinen quién estaba ahí. El señor importante, de Big Teleco, contándole a todo mundo qué gran abogado es, y de cómo puede presionar a quien sea debido a lo bueno que es como abogado, y definitivamente no se debe al enorme presupuesto que tiene y a su ejército de abogados carroñeros de $5 por palabra. El señor Gris está furioso, pero espera su momento y examina el contrato. Unos años más tarde, Big Teleco se vio obligada a cambiar de nombre debido a la mala prensa que tienen, en parte por sus malas prácticas y sus dudosos servicios, y como forma de evitar las deudas de su antiguo nombre, cambiaron todo.
fachadas de tiendas, membretes, todo. Ahora son la nueva vieja compañía de comunicaciones, New Old Telecom. Los contratos vienen y van. La otra gran empresa de tuberías obtiene el contrato de la nueva vieja compañía de comunicaciones para fabricar sus tuberías, y es aquí cuando el señor Gris ataca. La otra empresa de tuberías y la nueva vieja compañía de comunicaciones reciben órdenes de cesar y desistir. Tienen que dejar de fabricar y utilizar las tuberías verdes. El abogado del señor importante se queda perplejo, está muy enfadado y se pone en contacto con el señor Gris. El señor Gris organiza una junta y le cuelga el teléfono al señor importante justo en medio de una amenaza. El señor importante se presenta en la junta con sus abogados carroñeros de $5 por palabra, y al llegar solo ve al señor Gris en la sala de juntas, sin emboscadas ni refuerzos, solo él. El señor Gris lo deja desahogarse, diciendo que van a destripar a la empresa y de cómo el señor Gris no va a volver a practicar la abogacía. Entonces el señor Gris saca un paquete de papeles y un rotulador, da unas cuantas pinceladas en las hojas y se lo pasa al abogado carroñero más cercano. Este lee lo que ha subrayado y pone cara de shock. Esto se repitió mientras pasaban los papeles hasta el señor importante. Yo, el que cuenta la historia, no soy abogado, y esto pasó hace unos 30 años, de modo que solo puedo parafrasear lo que el señor Gris dijo que había subrayado. En resumen, solo nuestra compañía de tuberías, en conjunto con Big Teleco, pueden hacer o hacer uso de estas tuberías de color verde, exclusivamente, sin sustitutos, empresas sucesoras, filiales, etcétera, etcétera. Como en el contrato solo figuraban 2 empresas, eran las únicas que podían decidir el destino de las tuberías verdes. El señor importante dijo que podía reclamar la propiedad del color de la tubería porque la nueva compañía seguía siendo Big Teleco con otro nombre. El señor Gris le señaló que cometer esa admisión haría que todas las antiguas deudas de la empresa volvieran a casa con intereses, junto con una admisión de culpa por intentar prevenir el curso de la justicia. El señor importante luego afirmó que ellos habían heredado la propiedad, con lo cual el señor Gris lo interrumpió y le recordó la cláusula de no empresas sucesoras. El señor importante continuó durante un rato, siendo bloqueado por el señor Gris en todo momento. Incluso al final, sus propios abogados carroñeros tuvieron que detenerlo, porque los estaba exponiendo a riesgos mayores de lo que cualquiera de ellos estaba dispuesto a correr, sobre todo porque ellos habían hecho el contrato lo más hermético posible, para fastidiarnos a nosotros. Cuando se iban, el señor Gris les dijo 2 cosas. Primero, esta pelea fue injusta. Todos ustedes contra mí. La próxima vez traiga más abogados y más listos. Y segundo, puesto que ahora controlamos efectivamente el color verde, aquí tengo un documento para hacer el color de dominio público. No queremos afectar a otras compañías de tuberías. No es su culpa tener a idiotas como clientes. Oh. Para que sea una pelea justa, trae más abogados y que sean más listos. Esa tuvo que doler. Ahora, desde un punto de vista comercial lo entiendo. No quiero que le vendas a mi competidor. Pero fuera de eso, ¿cómo esperas poder ganar los derechos de un color? Imagino que se referían al tipo de tubería, no al color en sí, porque si no ya me dirás. Acéptalo o busca otro empleo, es más fácil de lo que crees. Cuando era joven por un capricho, decidí mudarme a varios cientos de kilómetros, sin tener preparado un nuevo empleo. Afortunadamente, los parientes con los que vivía conocían a mucha gente en la pequeña ciudad, y me consiguieron trabajo en una semana en la tienda de comestibles local. Yo era un empleado de cortesía al cliente, embolsaba las compras de los clientes y reponía las estanterías. De inmediato me hice amigo de mis compañeros, y algunos de los clientes tampoco estaban nada mal. Sin embargo, la gerencia era otra cosa, como la gerente responsable de recursos humanos, que hacía perder tiempo a los clientes contándoles recetas para las cosas que compraban, siempre atrasando la cola. También me llamaba desde el fondo de la tienda solo para que empacara 2 artículos y ayudara a un hombre apenas mayor que yo a cargar las cosas a su auto, a pesar de sus protestas. Después estaba John, el gerente general. En grupos, John era un tipo simpático, pero si te atrapaba solo, te mostraba sus verdaderos colores.
Una vez me echó pleito porque decía que tenía una barba de media tarde, cuando en realidad me había afeitado antes de venir a trabajar. Mi pelo es oscuro y crece muy rápido. Lo siento, viejo, no puedo evitar la naturaleza. Después de unos meses, el conserje nocturno, técnicamente el de la mañana, renunció. John decidió que ahora sería mi trabajo pulir los suelos cada mañana. Mi antiguo empleo fue en un cine, de modo que trabajar de las 5 de la tarde a las 2 de la mañana para mí era normal, pero trabajar por las mañanas no era lo mío. Esto me obligaría a estar en el trabajo a las 4 de la mañana, pero John me dijo que solamente duraría 2 meses máximo. Incluso me dieron un gran aumento de 5 centavos más por hora por las molestias. ¿Cómo podría rechazarlo? Al cabo de un mes le pregunto a John cómo va la búsqueda de un sustituto. Él me dice que posiblemente en 2 semanas esté resuelto. Al cabo de 2 meses vuelvo a preguntarle. John me dice que la primera persona no se presentó y sugiere que tal vez yo conozca a alguien que pueda estar buscando trabajo. Yo le aseguro que ese no es el caso. Al tercer mes ya no podía más. De nuevo voy con John y le explico que no puedo seguir haciendo esto por mucho más tiempo. Pero él me responde: no es mi problema. Busca tú a una persona nueva o búscate otro empleo. Eso me enfadó bastante, pero no estaba en condiciones de marcharme en ese momento. Supuse que sería mejor empezar a buscar empleo donde pudiera. Un par de días después, o posiblemente el mismo día, un pariente me arrastró con ellos para ir a ver coches nuevos. Mientras hablábamos de precios y esperábamos la respuesta del jefe de ventas, mi pariente y el vendedor se pusieron a hablar, y yo les conté lo que John me había dicho sobre el trabajo. El vendedor arqueó una ceja y se marchó. Un momento después, se nos acercó el jefe de ventas y me dijo que estaban buscando a un detallista, y me preguntó si estaba interesado en el empleo. Sería un horario regular, sin trabajo en las tardes y un salario superior al de mi antiguo empleo en el cine, como gerente. Mientras mi pariente firmaba los papeles de financiación, yo rellenaba un paquete de nuevo empleado. Debería empezar a trabajar el martes de la siguiente semana. Cuando llegué a casa preparé una maleta y empecé a conducir a mi ciudad natal para visitar a unos amigos. Sabía que no iba a tener que trabajar hasta dentro de una semana, por lo cual a la medianoche llamé a la tienda de comestibles y les dije que no volvería al trabajo. También les dije que si tenían alguna duda, por favor que le pregunten a John. Epílogo. Más o menos un año después de haberme ido de la tienda, John misteriosamente ya no trabajaba ahí. Nadie sabía por qué, ya que le quedaban 5 años para jubilarse. Un día tuve que ir al banco a ingresar un cheque, y resulta que John era el cajero. Fue muy divertido verlo ingresar mi cheque para la nueva empresa en la que trabajaba. Ope, es una buena historia, pero perdiste una gran oportunidad. Lo que debiste de hacer fue esperar a que John estuviera ocupado con más gente, ya sean clientes o empleados, y entonces debiste haberle dicho que si él quería que siguieras puliendo los pisos, te iba a tener que aumentar el sueldo. Cuando posiblemente te dijera que no y te dijera que te buscaras otro empleo, entonces te quitarías tu delantal, lo tirarías a sus pies y te vas caminando diciendo que vas a hacer exactamente eso. Un poco cinematográfico, pero mucho más impactante. Aparte, quién sabe, capaz que pasaba un milagro y sí te aumentaba el sueldo.